Estoy aquí para invitar a los amigos del Colegio Nacional que conocen nuestras instalaciones, nuestras series de conferencias que los diferentes miembros del Colegio Nacional, poco menos de 40, organizamos para dar información sobre nuestro propio trabajo, que es nuestra obligación como miembros del Colegio Nacional, hacer llegar a la gente la libertad por el saber, que hace 70 años se nos dio esa misión a nuestros fundadores y después a los que hemos seguido sus pasos, para que se divulgue un poco más lo que se hace en México. En mi caso particular es en el campo científico. Yo soy doctor en física y estoy haciendo unas conferencias que no son exactamente mi trayectoria original. Voy a invitar a una persona realmente excepcional, la doctora Tessy López Goerne, que es una vieja conocida mía. Ella fue, la contacté cuando fui director del Instituto de Física, fue una especie de asesora no oficial del director, que me ayudó a formar un esfuerzo que yo quería que se hiciera en el Instituto de Física, de conectar a los diferentes teóricos y experimentales del instituto en campos muy alejados unos de otros, experimentos de aceleradores nucleares, microscopios electrónicos, teorías de física matemática, y tratar de unificar eso. Fue muy valioso, y la joven, en esa época, muy jovencita, doctora Tessy López, que empezaba su carrera, pero que ya era una verdadera experta en una serie de temas valiosísimos, nos sorprendía trayéndonos materiales que desarrollaba con la técnica Sol-Gel. Yo siempre me he referido a ella como una virtuosa de la técnica Sol-Gel, pero es mucho más que eso. La oportunidad que tendrán ustedes si asisten a las conferencias en el Colegio Nacional, está en una entrada por la calle de González y otra por González Obregón. Nuestra aula es una aula muy digna, el edificio es muy bello, el que le dio el gobierno de la República al Colegio Nacional, un edificio colonial muy bello, ahora remozado, y la sala de conferencias es una sala de conferencias cómoda y agradable, y la gente que vive en el centro tiene un centro de información cultural, científica, muy importante. En estas conferencias tenemos un público permanente. Los interesados en temas como la física y la química y la biología y la medicina, que van a ser temas que tocará un poco la doctora Tessy López en 3 conferencias. La primera es sobre el pie diabético. Estamos teniendo ya un grupo de 50 personas o más que han visto cómo se salva el pie diabético. Cuando la diabetes avanza, las prácticas van a ser sobre 3 de las enfermedades más importantes del país. Hay una de cáncer que se verá el año próximo, pero las próximas de octubre, el 1 de octubre y el 24 de octubre, una es sobre, se llama precisamente pie diabético, y otra se llama epilepsia. Voy a hablar un poquito más de estos 2 temas y la incomparable labor que ha hecho la doctora Tessy López para llevar la nanomedicina, que es una rama nueva de la medicina, que surgió cuando se descubrieron que los átomos de carbono no solamente formaban pues, los compuestos más usuales,
del carbono, sino que había unas estructuras pequeñísimas de entre 40 y 60 átomos de carbono, que son dimensiones que son el tamaño de 1000 millonésimos de metro, o sea, un metro dividido entre 1000 millones. Son un poco más grandes que un átomo, evidentemente, pero prácticamente es del tamaño de las moléculas, y esas estructuras preparadas con la técnica Sol-Gel se explica solo, es una solución que gelifica, se vuelve una gelatina, digamos, en el sentido más descriptivo de la palabra. La doctora Tessy López pensó, cuando esa técnica Sol-Gel le permitía tener partículas, sobre todo catalizadores, en esa época eran catalizadores industriales lo que estábamos trabajando, y lo podía producir con áreas de superficie que no entro en detalles, pero los catalizadores, mientras más amplia es su área, más efectivos son el corazón de una planta petrolera. Cuando vemos una torre petrolera que es a la altura de un edificio de 5 pisos, pensamos que es una instalación industrial poderosísima, y lo es. Sin embargo, ese edificio de 5 pisos es una mínima parte de lo que se tiene que usar, por ejemplo, en la industria petrolera, para producir plásticos, para producir medicinas, etc. Y el verdadero corazón de ese edificio de 5 pisos es unas pastillitas del orden de una aspirina, que están dentro de los edificios industriales, y se ponen para producir gasolina a partir del petróleo, para producir plásticos a partir de hidrocarburos, y eso era el trabajo que hacíamos ella y yo en esa época, cuando yo era director del Instituto de Física. Me pareció una gente brillantísima, sorprendentemente madura. Todos los demás que participábamos en el grupo éramos sustancialmente mayores que ella. Yo le llevo más de 20 años, por supuesto, y me hizo una impresión enorme. Trabajó entonces como jefa de asesores no oficiales del director, y cuando terminamos esa etapa, yo dejé de ser director, ella y yo, con algunas colegas más, pero fundamentalmente ella, decidió empezar a trabajar en un problema de importancia nacional: atacar aquellas enfermedades más mortíferas en nuestro país, como son el cáncer, como son la diabetes, que es una de las causas máximas de muerte en el país, y tenemos un problema enorme de niños diabéticos, etc. Y también la epilepsia. Y es de esas cosas, ironías de la vida. La doctora Tessy López empezó a trabajar en esto, hicimos un proyecto conjunto los dos, y luego ella, que decidió dedicarse plenamente a eso, platicamos ella y yo, hablamos de la posibilidad de corregir los problemas que producen las fallas en el cerebro que hacen que haya ataques epilépticos, y empezamos a trabajar sobre eso. Me recuerdo que en esa época mi visión y la de la doctora Tessy López no coincidían. Ella pensaba que las propias partículas microscópicas de millonésimos de metros de tamaño podrían curar la epilepsia, y yo pensaba que podría ser esas partículas tan pequeñas vehículos para poner medicinas antiepilépticas en el cerebro
los pacientes. Era una idea, en esa época era prácticamente un sueño, pero la doctora Tessie López es muy tenaz, entonces se siguió ella trabajando sobre estos asuntos y desarrolló una técnica muy interesante para probar la posibilidad de corregir los problemas de epilepsia aún, esa es su idea, diferimos un poquito ella y yo en la concepción del futuro del proyecto, pero su idea es que se puede corregir con las nanopartículas. Nanopartículas quiere decir, nano es de enano, son realmente las partículas compuestas por varios átomos, es cierto, pero prácticamente por unos cuantos átomos, y esas son las que se colocan para estudiar esto. La doctora Tessie López, con su entusiasmo casi incontenible, consiguió un apoyo muy importante de la Comunidad Europea. 2 millones de euros le dieron para su proyecto. Impactó a la Comunidad Europea, creo que es uno de los proyectos de la Comunidad Europea de más alto calificación que han recibido en la comunidad, que desgraciadamente ahorita ya deja de dar dinero para países como el nuestro, que recibieron ese apoyo antes de la Comunidad Europea, que ahora está en crisis, para poder que desarrollara ella, y que con su enorme capacidad de trabajo creó 3 laboratorios. 2 de ellos los puso en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. El otro lo puso en Xochimilco, el de Xochimilco, en la UAM Xochimilco, quiero decir. La doctora es graduada de la UAM Iztapalapa. Actualmente, precisamente por ese laboratorio que puso en la UAM Xochimilco, está ya así, trabajando en la UAM Xochimilco, pero en este momento está en este Instituto de Física donde trabajo yo, pasando una estancia sabática de casi 2 años, en la cual volví a incorporarme plenamente a su proyecto, que es muy impresionante, puesto que en Xochimilco tiene un laboratorio de ratitas Wistar. Entonces se procedió a hacer que las ratitas adquirieran epilepsia, porque son cobayos, se usan para desarrollar la medicina, y después se les aplican las nanopartículas de la doctora Tessie López y las ratas reaccionaban muy favorablemente. La esperanza era entonces, pues se tenía una evidencia de que tal vez se podía aplicar a los seres humanos con epilepsia, en ese caso la epilepsia que su propio cerebro, efectos del cerebro producían. Y en esas condiciones había la esperanza de que con ese tratamiento se pudiera curar los ataques epilépticos. La vida es muy extraña. La doctora Tessie López, una chica sana, desarrolló problemas de cáncer y después, como consecuencia, de epilepsia. Entonces ella misma ha usado estos tratamientos en su propio cuerpo, en su propio tratamiento, que ha estado sujeta a problemas de salud importantes. La gente que la oiga hablar en el Colegio Nacional va a oír con qué seguridad y con qué inteligencia describe todo esto, pero si la ven, la van a ver en una silla de ruedas. Yo la llamo la Stephen Hawking mexicana, porque en su silla de ruedas ella es capaz de realizar grandes descubrimientos
médicos y científicos. Desgraciadamente, el éxito que hubo con las ratitas no se ha reproducido en los seres humanos, y entonces está en una etapa que va a ser la conferencia del 24 de octubre, se va a referir a esto. La doctora va a hablar de esto. El problema en el ser humano es que se hizo el intento de colocarlo en cerebros de gente con epilepsia y no fue tan efectivo como con las ratitas. Eso es algo que se puede esperar en muchos casos, que se usa esta traslación de algo en el cerebro de una ratita a un ser humano. Y entonces, bajo las circunstancias de que es importantísimo que avancemos en el proceso a nivel mundial en una forma novedosa, nos hace estar trabajando fuertemente en esta línea. La situación ahorita es que si no podemos abrir el cerebro de un paciente epiléptico y colocar las nanopartículas y parar los ataques epilépticos más que por un tiempo, aparentemente no van a ser más de 2 o 3 meses sin ataques. En esas condiciones no podemos estar abriendo el cráneo de un ser humano para cada vez que quiera uno colocar las nanopartículas. Tenemos que resolver ese problema. Es un problema vivo, candente, y la propuesta de la doctora Tessy López no puede ser más atractiva. Está desarrollando con esos polvitos, polvitos derivados de un gel, a que se aspiren por la nariz, porque la comunicación de los conductos de la nariz, como cuando ella me llamó de regreso para trabajar con ella, fui a hablar con la gente del Instituto Nacional de la Diabetes, los médicos de la epilepsia, y todos ellos me dijeron que era perfectamente correcto desde el punto de vista anatómico el absorber los polvitos que pueden parar las crisis epilépticas por la nariz. No estamos listos ahorita para dar un resultado final, sería una verdadera revolución en la medicina si lo tuviéramos, pero de eso se va a hablar en la conferencia del 24. En la conferencia del 1 de octubre se va a hablar, como decía yo antes, lo que ya está siendo la segunda causa de muerte, según he visto reportado por los médicos en el país, que es la diabetes, que está siendo una verdadera plaga en México, como lo es en Estados Unidos. Y ahí la idea brillante que tuvo la doctora Tessy López Guerne fue utilizar estas nanopartículas pequeñísimas en una forma de un gel en el pie de los pacientes diabéticos. ¿Qué tiene que ver el pie con la diabetes? Pues es el primer daño grave que tiene una persona que tenga diabetes, es que eventualmente, casi con seguridad, se va a gangrenar los pies. La circulación no funciona y se gangrenan los pies y se cortan los pies. Para salvar al paciente, para evitar que se propague el problema de la gangrena y la muerte del individuo, se corta el pie. La idea brillante de la doctora Tessy, lo que estamos, yo di una conferencia en el Instituto Nacional de la Diabetes porque la doctora no estaba bien de salud, y me resultó muy estimulante. Fui a explicar la idea y nos autorizaron, en el Instituto Nacional de la Diabetes nos autorizaron a que a los enfermos que ya se les iba a cortar el pie, porque era la única solución, se les ofreciera la opción de aplicar el gel de la doctora Tessy López. Hasta donde llevo la cuenta yo,
más de 50 pacientes que estuvieron en el Instituto Nacional de la Diabetes escogieron, por supuesto, tratar de retener su pie completo, y ninguno de ellos se les ha cortado el pie todavía. La doctora lo va a explicar mucho mejor que yo. El 1 de octubre va a hablar sobre ese tema, y pues es una cosa que es primicia a nivel mundial, de poder posponer durante ya un periodo de muchos meses la pérdida del pie de los enfermos de diabetes. Ahora tenemos un poquito que enfrentar una especie de reacción que hay en la comunidad médica, que dicen ellos: nosotros somos médicos que sabemos cortar el pie, lo cortamos muy bien, ¿por qué vamos a incluir esta alternativa en el Instituto Nacional de la Diabetes? Hablé yo con el doctor que me invitó a dar la conferencia allá, y le insistí que no era, desde el punto de vista científico más riguroso, una buena respuesta. Si están los enfermos conservando el pie tal vez ya cerca de un año, pues van a escoger eso 1000 veces a que les hagan un buen corte. No sabemos si van a quedar curados para siempre, no sabemos si el gel va a funcionar sin ningún tipo de falla a lo largo de los años, pero es algo importantísimo, y por eso yo invitaría a las personas que vean esta conferencia de la doctora Tessy López, estén allí el 1 de octubre a las 6 de la tarde en nuestro bonito auditorio del Colegio Nacional, para ver cómo se está avanzando en esta dirección. El otro tema médico que nos interesa muchísimo es el del cáncer. Eso es el año próximo, no quiero extenderme mucho en esto, pero quiero mencionar que la doctora Tessy López, precisamente, los problemas de salud que tiene tuvieron que ver con cáncer, un cáncer hereditario. Su mamá murió de eso, su hermana, y los está usando en su propio organismo, y está sorprendiendo a médicos muy distinguidos, el doctor González Bárcenas, el doctor Argüero, doctores de León, de Guadalajara, están impresionados con esta prueba de las medicinas anticancerígenas como nanomedicina, que la doctora Tessy López está usando. Entonces, en su propio caso personal. Esa conferencia, que recomendaría muy ampliamente, pero que todavía está lejos en el horizonte, va a ser en el año próximo. También se va a llevar a cabo en el Colegio Nacional, y creo que está dentro del papel del colegio de buscar la libertad por el saber, a que las personas interesadas se den cuenta de que estas opciones están haciendo ahorita en la nanomedicina, que es un campo completamente nuevo de la medicina, y que en México tienen uno, si no es que el más prestigiado grupo produciendo este tipo de métodos curativos para enfermedades tan diversas como las que he mencionado. Entonces yo invitaría muy cordialmente a la gente que sepa de estas conferencias, que nos visiten el Colegio Nacional, que podamos verlos a las 6 de la tarde, el 1 de octubre, el 24 de octubre también, ver qué es lo que se vislumbra como una verdadera revolución, que se llama la nanomedicina, la medicina del siglo XXI. La doctora Tessy López y yo coincidimos que es un campo de medicina totalmente nuevo, pero demasiado prometedor para que no se explore hasta sus últimas consecuencias, y yo estoy muy orgulloso que tal vez la más distinguida científica en esta área de investigación sea
la doctora Tessy López Guerni. Voy a invitar al Colegio Nacional a darnos esas importantes conferencias.